Según el programa, bueno, la primera sesión ya hicimos, la segunda sesión también, estamos en 4.2, perdón, en 4.1. Supuestamente por cada inciso de parágrafo es una sesión. Y en la crítica de la economía política ya vamos 2 sesiones. Ahora vamos a terminar y vamos a pasar a lo negativo crítico, estamos atrasados. Entonces, para que vayan preparando las sesiones, del capítulo 5, el 5.1, 5.2, yo me los voy a pasar tal vez en una sesión, rápido, porque quiero detenerme en 5.3, en 5.4 y en 5.5, pero especialmente en 5.3 porque es el problema relativo a la ciencia, ¿no? Aquí Dussel hace lo que vamos a llamar el tercer criterio de demarcación científica, ¿no? Que solamente lo ha desarrollado acá, o perdón, lo ha expuesto acá, pero nunca lo ha desarrollado. Entonces, es una época en la cual mediados de la década del 90 se estaba difuminando la idea de ciencia dura, ¿no? Por la cual descalificaban al marxismo, que era ideología, que era cualquier cosa. Por el postmodernismo se estaba difuminando. Entonces, la discusión relativa a la ciencia ha devenido en discusiones relativas a las epistemologías o a las epistemes, entendidas ahora como saberes, ¿no? Sin embargo, el prejuicio de qué es o no ciencia se ha mantenido. Entonces, siempre nuestra preocupación ha sido cómo introducir el pensamiento crítico en contextos de derecha, por decir, ¿no? El año pasado este servidor le invitaron a dar un seminario y querían que dé sobre ciencia. Yo conozco el tema, trabajó muchos años. Entonces, yo preparé sobre la ciencia y presenté la discusión actual. Y por esa vía ingresamos con el discurso de la ética de la liberación, el decolonial, el transmoderno, tranquilamente y en ambientes de derecha, sin ningún problema. Este es el problema central, hay que retomar eso, ¿no? Y más cuando ahora ustedes van a ver, Marx siempre abogaba de que toda su discusión era científica, no era por problemas ideológicos o meramente políticos. Pero cuando está hablando él de la ciencia, no está hablando de la ciencia positivista o de la concepción de ciencia neopositivista, ¿no? Es más, ahora estamos en condiciones de desfondar a la concepción de ciencia que ha producido la ciencia natural, ¿no? Que es aquello que hay que hacer por todo el desbarajuste en el cual ha producido el capitalismo y la modernidad. Entonces, ahí es donde me voy a detener yo unas 2 o 3 sesiones para ver con detalle esto, cosa que Dussel, desde esa vez que ha tocado el tema, nunca lo ha retomado, y este servidor hace sin exagerar, más de 20 años está escribiendo un librito que se llama Así una epistemología de las ciencias desde América Latina. Entonces ahora con este motivo yo voy a retomar el tema para ver cómo es que lo podemos seguir trabajando y desarrollando. ¿Está bien? Entonces esa sería la advertencia para quienes están siguiendo a pie juntillas el texto. Entonces, yo voy a retomar la exposición donde nos habíamos quedado, la página 321. ¿Podríamos cerrar la puerta, por favor? Para que no nos... El parágrafo 220 de la página 321 dice Dussel: Marx comenzó radicalmente su discurso en este tema, en el capítulo 1, la transformación del dinero en capital. Marx insiste mucho en mostrar algo que ha pasado en parte desapercibido y también en parte gracias a la metidura de pata que le ha hecho varias veces a varias ediciones, inclusive en la del tomo 1 Engels, en el sentido de confundir cualquier mercancía con el capitalismo, cualquier dinero con el capitalismo, cualquier mercado con el capitalismo. Ahora que estamos haciendo una lectura bien detallada, puntillosa,
vemos cómo es que Marx desde el principio distingue entre lo que es el dinero capitalista y el dinero no capitalista. La mercancía capitalista y la mercancía no capitalista. El mercado no capitalista y el mercado capitalista. Siempre va distinguiendo eso, ¿no? Y con la palabrita relaciones mercantiles, normalmente el marxismo del siglo XX ha identificado a toda relación mercantil con el capitalismo. Y eso es falso desde el punto de vista de Marx. Como últimamente anda insistiendo siempre Hinkelhammer, más allá del capitalismo va a haber mercado, pero no mercado capitalista. Antes del capitalismo había mercado, pero no era mercado capitalista, ¿no? Siempre decimos, el tianguis es un mercado, pero no es un mercado capitalista. Entonces, mostrar cuando el dinero se convierte en capital, aquí es fundamental, ¿no? Entonces, lo que hace Marx es mostrar que el contenido, primero en la mercancía, después en el dinero, cuando es capitalista, son relaciones de dominio y explotación. Porque se pueden producir mercancías y en consecuencia dinero sin relaciones de dominio y explotación, pero entonces ya no es capitalista. Es más, ahora en la lectura que estamos haciendo de los Grundrisse, dice explícitamente: bajo las relaciones capitalistas es lógico y hasta necesario que el capitalista les robe tiempo de trabajo al obrero. O sea, su salario es injusto. Hay una cantidad de trabajo impago, ¿no? Entonces, dice, bien clarito, dice, si el capitalista le pagara al obrero un salario justo, entonces ya no es capitalista. ¿Y salario? Se podría llamar salario, ¿no? Porque hay, ¿cómo se llama? Despliegue de un tiempo de trabajo, ¿no? Pero entonces el capitalista ya no se enriquecería como el capitalista a costa del trabajo ajeno, ¿no? Esa distinción es fundamental, ¿no? Para ver qué es aquello que está más allá del capitalismo. De los manuscritos del 61 al 63. Este tema más lo descubre en los Grundrisse, en los manuscritos del 61 al 63, que no tiene nada que ver con lo que decía Kautsky, con la historia, ¿no? Es lo que siempre decimos. Cuando escribe los Grundrisse, ¿no? Marx empieza por el capítulo del dinero porque la economía política empezaba por el capítulo del dinero. Cuando termina los Grundrisse, Marx sabe que no hay que empezar por el dinero, sino por la mercancía. Y cuando empieza a exponer la contribución a la crítica de la economía política, empieza por el capítulo de la mercancía, porque el dinero también es mercancía en el capitalismo. Entonces empieza por la mercancía, sigue con el dinero y ahí se queda. El capítulo del capital lo deja, ¿no? Y publica solamente la contribución. Y cuando vuelve a escribir de nuevo los manuscritos del 61 al 63, mal conocidos como teorías del plusvalor, es el capítulo del capital. Y es chocho, no son 3 volúmenes como habitualmente nosotros estamos acostumbrados a verlos, son 6, ¿no? De los 6 solamente se ha publicado el segundo, el tercero y el cuarto. El primero no se lo publicó porque se lo identificó con un resumen de los Grundrisse, falso. El quinto y el sexto tampoco se los publicó, ¿no? Y no solamente Dussel, sino los editores del Mega dicen que es lo fundamental. Lo fundamental no se publicó, lo que se publicó son cuadernos de notas. Y aún siendo cuadernos de notas de lecturas que hace Marx, está desarrollando el tema. Él quiere demostrar empíricamente, esto es científicamente, en qué medida es un gran descubrimiento el descubrimiento del plusvalor. ¿En qué medida? ¿No? Entonces, eso es lo que trabajan los manuscritos del 1963. Por eso es que el capítulo dedicado al capital, que sería el gran grueso de los manuscritos del 1963, ¿no?
es un despliegue y desarrollo de todo esto. Entonces termina eso, a partir del 63 recién empieza ahora sí el borrador en conjunto del capital, que es aquello que le va a servir, ahora se le llama el Hauptmanuskript, el manuscrito principal, con el cual va a empezar primero el tomo 1 y manuscritos y borradores del tomo 2 y del tomo 3. Ustedes saben, Marx nunca publicó ni el tomo 2 ni el tomo 3, sino fue su amigo Engels, pero Marx seguía trabajando, están publicados los borradores de esto. Cita: nuestro poseedor de dinero tendría que ser tan afortunado como para descubrir dentro de la esfera de la circulación en el mercado una mercancía cuyo valor de uso poseyera la peculiar propiedad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo mismo pues fuera objetivación del trabajo y por tanto creación de valor. Está refiriendo al trabajo vivo que compra el capitalista en el mercado y que hace producir con ello valor y o plusvalor en el ámbito de la producción. La siguiente cita, que igual sigue siendo de los manuscritos del 61 al 63. El trabajador puesto como no capital, nicht capital, la palabra, ¿no? Y Dussel hace, ¿cómo se llama? Subraya los subrayados de Marx, porque Marx es consciente de que está utilizando un lenguaje filosófico, ¿no? En vez de decir nicht sein, o sea, no ser, aquí está utilizando nicht capital, o sea, no capital, o sea, lo que está excluido más allá del capital. Aquí el capital entendido como el ámbito del ser, ¿no? El trabajador puesto como nicht capital, así como no capital. En cuanto tal, es trabajo no objetivado, concebido negativamente, en el sentido de que como trabajador todavía no ha trabajado, ¿no? Todavía no ha objetivado, ¿no?, la posibilidad contenida en su actividad como fuerza de trabajo. No materia prima, que todavía no es, cuando no está sumergido dentro del ámbito de la producción, ¿no?, ni siquiera es concebido como materia prima. No instrumento de trabajo, no producto en bruto. ¿Qué se llama todo eso? Trabajo vivo, lebendige Arbeit. Si ya desarrolla a muchas páginas en los Grundrisse Marx explicando qué es aquello que significa el trabajo vivo, en los manuscritos del 61 al 63 lo mismo. En el Capital ya no necesita hacer tanto uso del concepto de trabajo vivo, hace uso, pero en todo el material preparatorio ha abundado ampliamente en el contenido de lo que se va a entender como trabajo vivo. A propósito de la discusión que hubo en el 88 entre Bolívar Echeverría y Dussel, ¿no?, cuando para Bolívar Echeverría el trabajo vivo no era un concepto central ni estaba al interior de la concepción fundamental en la obra dura de Marx, ¿no? Marx va mostrando, nuestro comentario va a ir explicando también todo esto, cómo es que la única forma de entender no solamente el valor de cambio o el valor de uso, sino el valor. En el Capital ya hace Marx una distinción entre valor de uso, valor de cambio y valor. Entonces, aquí el problema es entender el valor. ¿Qué significa el valor?, ¿no? A propósito de una cita que inclusive Engels quita, que Marx incluye, ¿no? Y inclusive le hace agregados Engels en el sentido, cuando Marx utiliza la palabra valor, que le pone mercantil. Marx va mostrando cómo es que el contenido de lo que sea valor, humanamente hablando, es el trabajo vivo, ¿no? Si no se entiende el concepto del trabajo vivo, no se entiende el concepto de valor, y entonces el de valor de uso y el de valor de cambio. En última instancia, tiene valor todo aquello cuyo contenido es el trabajo vivo.
Si no tiene trabajo vivo, no tiene valor, independientemente de que se convierta en valor de uso o valor de cambio. ¿Sí se entiende? Hay cosas que hacemos solamente para nosotros y una sola vez, ¿no? Entonces, por eso después del trabajo vivo siempre pone la palabra lebendige arbeit para mostrar de que es una traducción conforme a la prosa de Marx. ¿Qué es el trabajo vivo? Despojamiento total, desnudez de toda objetividad, existencia puramente subjetiva del trabajo. Es cuando el trabajador está desesperado de trabajar, ¿no? Y está en el momento antes de empezar una jornada de trabajo, está en una situación subjetiva tal que no importa si está comido, si está triste, si está preocupado, si está feliz, no importa, él está en situación, él necesita trabajar para lograr un salario y poder sobrevivir. Eso se le llama despojamiento total, ¿no? Es una vulnerabilidad total. Es la situación del inmigrante que llega sin un centavo por primera vez a los Estados Unidos, tiene cualquier cantidad de deudas, necesita no solamente dinero para poder sobrevivir, sino para enviar a su familia, ¿no? Es esa situación, se pone en situación. Aunque haya dormido 1, 2, 3 horas, nada, está en situación de trabajo. Como para decir, yo voy a trabajar no solamente 8 horas, sino voy a trabajar más, me voy a conseguir 2 o 3 sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo como pobreza absoluta. O sea, no tiene nada más que su capacidad de trabajo. Es lo único que le queda, a lo único a lo cual recurre para poder sobrevivir, ¿no? Ha sido despojado de todo, ¿no? En los Grundrisse, ¿no? Marx va mostrando cómo es que el capitalista le arrebata todo al trabajador. El que más pierde es el trabajador, ¿no? Dice que gana un salario, ¿no? Pero eso es mera apariencia. Todo lo que hace al final es perder. Y el que gana, pero se contra gana, siempre es el capitalista, ¿no? Porque no solamente pierde a la comunidad, pierde a su horizonte de creencias, pierde la familia, pierde hasta nacionalidad, identidad, subjetividad, pierde al final hasta humanidad. Se vuelve bruto, ¿no? Se embrutece ese tipo de trabajo. O sea, el trabajo como pobreza absoluta, absolute armut. Pobreza no como carencia, sino como plena exclusión de la riqueza objetiva. No tiene derecho a nada de eso que está produciendo. Que sea, digamos, la situación entre los miserables del tercer mundo y los del primer mundo. O sea, toda la riqueza producida en primer mundo, en última instancia, ha sido producido por los pobres del tercer mundo. No tenemos derecho ni siquiera a ir ahí, ¿no? Fin de la cita. Categorialmente, antes del capital del sistema o totalidad en su exterioridad por anterioridad se encuentra ya el pauper ante festum. El pauper ante festum ha sido producido, ¿no? Pauper ante festum quiere decir pauper antes de la fiesta. Es una ironía escrita en latín por Marx para referirse al ámbito de la producción como la fiesta, gracias a la cual el capitalista se convierte en rico. O sea, disfruta mientras está funcionando todo. Si puede funcionar los 365 días, las 24 horas, no está, ¿por qué está produciendo riqueza? ¿No? Y al contrario, en el trabajador, y ahora también podemos decir en la naturaleza. Entonces, es pauper ante festum el que ha sido privado de toda forma posible de propiedad y de humanidad. Dice, no tiene nada fuera de su propia viviente corporalidad personal. O sea, lo único que le queda es su fuerza de trabajo.
es, digamos, su bien preciado, ha sido reducido a eso. Entonces, Marx va mostrando cómo es que sistemáticamente el capitalismo va produciendo esa realidad no a nivel local, sino a nivel mundial. Ahora ha producido un horizonte de realidad, es la realidad, ¿no?, que explica en última instancia la situación objetiva, real, empírica, como juicio de hecho de toda la realidad. Entonces, cuando se ha producido eso, que no es una producción meramente local, entonces dice, la crítica parte entonces de la negatividad primera de la víctima. El futuro creador de la riqueza nada tiene. Ahora, no es que desde el principio no tenga nada, sino que ha sido conducido a eso. O sea, antes tenía la comunidad, o sea, tenía una forma de vida gracias a la cual era posible la reproducción de su vida. Entonces, el capitalismo empobrece de tal modo la forma de vida de la comunidad y la destruye, le arrebata las tierras, le arrebata la fuente gracias a la cual es posible en formas anteriores de producción y reproducción de la vida, anteriores al capital, de tal modo de que esos pobres ya no tienen nada que vivir, tienen que emigrar. O solo tiene una objetividad que de ningún modo es exterior a la existencia inmediata del individuo mismo. Es un pobre desnudo, es la nada del capital. Para el capital es la nada. Negatividad anterior, fruto del abandono de la comunidad rural. Entonces, más por ejemplo en los Grundrisse, ahora estamos viendo con detalle eso, ¿no? Él va mostrando cómo es que el capitalista produce en el primer giro del capital, cuando tiene dinero, pero todavía no es capital, y cómo se convierte eso en capital. Y después de eso, ¿no?, al segundo giro, y al tercer giro, etcétera, etcétera. Pero, volviendo el capital al ámbito de la producción, Marx va mostrando cómo es que las condiciones gracias a las cuales sea posible la reproducción del capital, ahora el capital también las va poniendo, ¿no?, de tal modo que al final se vuelve autónomo, independiente en su desarrollo. Entonces dice, pero bueno, eso ya se puede explicar de modo lógico, pero volvamos al punto. Dice, ¿cómo es que el capitalista tuvo el dinero con el cual empezó el proceso de producción capitalista? Ese es el problema de la acumulación original. Y ese ya no es un problema lógico, eso es un problema histórico. Cuando Marx habla de la historia, no está hablando de los manuscritos del 163, está hablando del problema de la acumulación originaria. ¿Cómo es que el capitalismo ha producido este tipo de condiciones gracias a las cuales se puede desarrollar el capitalismo? Y es la historia, ¿no? Es el problema de la acumulación original. Entonces ahora nosotros con detalle vamos a ir viendo todo eso de tal modo de que, no, sí, trabajando el capítulo 24 del Capital, que trata de la acumulación original. Habíamos hecho grandes descubrimientos, ahora que estamos haciendo la génesis y el origen, vamos a ir descubriendo muchas cosas más al respecto. Fruto del abandono de la comunidad rural e ingreso a la relación social urbana extraña. En la comunidad rural es relación comunitaria, en la ciudad es relación social. La sociedad es un producto del capitalismo y la modernidad. Antes del capitalismo no existe sociedad. O sea, son cosas que hay que decirlas una y otra vez, ¿no? Si queremos superar al capitalismo, hay que superar a la sociedad burguesa, moderna, europea, occidental. Por relación social, Marx entiende lo que Hegel, que es una relación de dominio y explotación, es el contenido de la relación social. Queremos seguir sosteniendo la relación social más allá del capitalismo, es una contradicción en los términos. Es una forma de decir, queremos seguir manteniendo relaciones de dominio y explotación. ¿No? Por eso hay que superar la relación social.
Y el marxismo del siglo XX no ha tematizado eso. No es que estemos en contra del socialismo, lo que pasa es que en el socialismo está todavía metido este tipo de prejuicio. El otro día un articulista ahí de los sofisticados publica en la jornada, estos están en contra del socialismo. Hay motivos. Hacemos una crítica del socialismo del siglo XX, no es por motivos banales, sino que se nota que es gente que no ha trabajado bien Marx, ¿no? Y en última instancia, cuando uno asume el punto de vista del capitalismo, uno ingenuamente está asumiendo el punto de vista de la ciudad. Y el punto de vista de la ciudad moderna es la negación sistemática del punto de vista de la dimensión rural que ha producido la humanidad durante milenios. Es un optar ya por la ciudad. Y este tipo de ciudad no es cualquier ciudad, es la ciudad urbana, burguesa, capitalista. Y es el espacio social que desarrolla el capitalismo, gracias al cual es posible desarrollar un punto de vista a partir del cual se puede ver y entender toda la realidad. Y es a costa de la negación del punto de vista que ha producido el campesino y los pueblos originarios. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Y este tema vuelve a aparecer en Benjamin. Pero como a Benjamin se lo agarra como un esteta solamente, o como un estético, un crítico de la estética, es más que eso, igualito que Marx no es solamente un crítico de la economía, es muchísimo más que eso. Benjamin también es un gran crítico de la idea que de urbanidad ha producido el capitalismo, y esto es en parte, digamos, gracias a, él también tuvo como maestro a George Simmel. George Simmel es de los grandes ideólogos de la forma moderna de urbanización. No por casualidad lo estudia muchísimo en Estados Unidos. Es el ideólogo del modo como que se puede concebir el espacio de modo urbano en la modernidad. ¿Sí se entiende, no? Esta complejidad contenida, o sea, son unas cuantas líneas. Parágrafo 221. A esta negatividad ante festum le sigue la descripción de la negación originaria, mostrando que el pobre, que es positivamente la fuente creadora de toda riqueza, se enrosca en un círculo perverso de alienación ontológica. De tal modo de que el pobre, en tanto que pobre, ahora aspira a ser obrero o proletario, ¿no? O piensa de que siendo obrero o proletario ya la hizo. O cuando cree de que su relación con el patrón o el capitalista, cuando se ajusta a la ley que el mismo capitalista ha producido, piensa de que, o cree de que no solamente el patrón y el capitalista es justo, sino que el orden que ha creado él es justo. O sea, el patrón es bueno, ¿no? Porque nos paga el salario justo, el salario que dice la ley, ¿no? Y por eso entonces hay que votar por el patrón. Entonces se empieza a votar por el PRI sistemáticamente sin ningún problema, ¿no? Es cuando ha sido subsumido ya ontológicamente. Es un presupuesto del capital. Y por otra parte presupone a la vez al capital. Estoy en la página 322. Coactivamente. Porque el pobre se pone como obrero no por elección libre, sino porque no le queda otra. Igual, en los Grundrisse va mostrando Marx magistralmente de que el ser humano es en el capitalismo obligado a ser libre. Obligado a ser libre quiere decir obligado a ser individuo. No es por elección, así, yo quisiera ser libre. No, libre quiere decir obligado a liberarse de las relaciones comunitarias, obligado a abandonar a la comunidad, obligado a abandonar a la familia, obligado a abandonar a la cultura, obligado a abandonar la historia, etcétera, etcétera. Y eso le dice, te has liberado. Una vez que ya no pertenece a nada ni a nadie, dice, te has liberado. Esa condena, al final, lo vuelven como algo positivo, ¿no? Entonces se estetiza en el siglo XX, ¿no? Yo no pertenezco a ningún lugar, yo soy ciudadano del mundo. Y eso parece algo bueno, ¿no? Se vuelve ridículo cuando uno ve de esta perspectiva. Entonces, esa libertad construye, la construcción ideológica de esa libertad se rastrea hasta Hegel. No, más antes. Con Hegel ya está bien consolidado. Hegel ya está en el momento positivo de todo eso, ¿no?
la construcción ideológica es entre Hobbes y Locke. Esos son los desgraciados a quienes hay que darle, pero en la mismísima torre, ¿no? Pues está hablando mexicano, ¿no? Entonces hay que volver a eso. Esos son cosas. Y el argumento ideológico trabajado por Locke sigue funcionando hasta el día de hoy. Es aquello que está detrás de la posición económica, política, ideológica de Trump. Sí, está vivito y coleando. No, es el enano ahora de ese tipo de política, en el sentido de que tiene que estar oculto. Ahora hay que sacarlo, a ese tipo hay que deshacerlo, destruirlo, ¿no? Y los encubridores de eso, por un lado John Rawls, por otro lado Hannah Arendt. Ahora estamos descubriendo todo eso. Destruidas sus condiciones precapitalistas de subsistencia, el campesino se transforma en un pobre humano que o vende su corporalidad personal o muere. Listo. Y esa es la historia de América Latina, ¿no? 5 siglos, básicamente. ¿Cómo es que el capitalismo, la ciudad castiga, condena, maldice a todo aquello que es rural? Y cuando el habitante de la ruralidad cree en eso, entonces abandona eso. Quiere irse a la ciudad lo más pronto posible. Estaba leyendo hoy, bueno, pero es el comentario ya con la teoría crítica, un artículo de Jalif Rame, el de hoy día, ¿no? Es la ingenuidad en la cual cayó el gobierno de Gorbachev primero y segundo de Boris Yeltsin, pero en este caso es el de Gorbachev. Entonces, fíjense, diplomáticos norteamericanos están empezando a sacar, a escribir, a publicar, ¿no? Gente que ha estado presente ahí durante las negociaciones, las barbaridades y atrocidades que hicieron los norteamericanos durante el gobierno de David Bush en adelante, ¿no? Y cómo han producido el derrumbe del socialismo, y cómo gente tan ingenua como Gorbachev y Boris Yeltsin y todo su séquito han caído en esas trampas ideológicas. Les han hecho creer cuentitos de hadas que al final no han cumplido en absoluto. Entonces, todo empieza, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando dicen los grandes ideólogos, uno de esos grandes ideólogos acaba de morir. El año pasado se murió Brzezinski, de los grandes geopolíticos de Estados Unidos. Sigue vivito Kissinger. Hace poquito se ha muerto Billy Graham, el gran ideólogo, teólogo de el protestantismo norteamericano, ¿no? Le decían el Isaías norteamericano. Él es el tipo que, yo me acuerdo, durante la invasión a Irak, antes de que Bush Daddy, ¿no?, o sea, el Bush padre, antes de que en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, saliera a anunciar oficialmente que Estados Unidos entraba en guerra con Irak, o sea, que la invasión, debajo de un árbol estaba orando Billy Graham con Bush. Bush estaba así, ¿no? Y Billy Graham le estaba haciendo imposición de manos, estaban orando, todo eso, ¿no? No, eso es una justificación, no solamente ideológica y política, sino también espiritual, en este caso es religioso, ¿no es cierto? Entonces va y, ¿cómo se llama?, lanza el anuncio. Entonces, hay toda una preparación ideológica, es constitución no solamente ideológica, sino lingüística. Los grandes místicos dicen que el ser humano crea con la palabra, o sea, la boca, y con las manos. Con la palabra uno crea sentido, y con las manos crea hechos y horizonte de realidad. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo, entre comillas, libre, creó la ideología de que los verdaderos vencedores de toda esa contienda habían sido los norteamericanos. Falso. Los norteamericanos son quienes han vencido, los rusos son quienes han vencido a los nazis en Berlín. Ellos son quienes han puesto cualquier cantidad de muertos. Bueno. Y supuestamente los grandes perdedores eran los nazis. Entonces, los norteamericanos construyen
la ideología de que los grandes vencedores son los norteamericanos y los grandes perdedores son los rusos. Y desarrollan el argumento. Tal es así de que en la década del 80, ¿no es cierto?, los rusos, en este caso el gobierno de Boris Yeltsin y compañías, empiezan a tener ese tipo de complejo. Mediados de la década del 80, y ahora hay testimonios. Uno de los diplomáticos soviéticos de ese entonces, en conversaciones, ¿no?, y tienen grabaciones con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dice: estamos impresionados en Occidente cómo es que la economía soviética, sin ser capitalista, ha logrado un alto índice de desarrollo humano. ¿Cómo lo han hecho? ¿Estaba bien la cosa? El hecho de que estaba mal es una construcción ideológica. Y justo en esa época, ¿no es cierto?, estaba coreando la posición política de Popper, diciendo de que, ¿no es cierto?, palabras más, palabras menos, ¿no? Yo no entiendo cómo es que a los soviéticos se les haya ocurrido producir el socialismo, si el capitalismo es lo mejor. Y al final decían, ¿no?, solamente a países inferiores como los eslavos se les puede ocurrir hacer algo así como el socialismo, porque a los países o a las culturas superiores se les ocurre el capitalismo. Pero es un combate ideológico sistemático, entonces, que no han desarrollado, ¿no?, los soviéticos en la parte oriental, ¿no es cierto?, pero en la parte occidental, desde Europa a este lado, los norteamericanos y el mundo libre desarrolló cualquier cantidad de argumentos. Tal es así que en el momento de la gran política, cuando se están definiendo líneas políticas, ese tipo de subjetividad con ese tipo de lenguaje está presente. Y esto es lo que ha pasado en la concepción entre la ciudad y el campo, ¿no? No es que la ciudad sea superior al campo. Lo que pasa es que el habitante de la ciudad moderna capitalista está formado con una ideología que le hace aparecer como superior. Y cuando lo ha subjetivado, así se siente. Y como del ámbito rural no se ha producido lo contrario, entonces ese ámbito de irradiación también llega al campo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces es un empobrecimiento no solamente material, sino también subjetivo, no meramente ideológico. Tal es así que al final se vacía de contenido, de subjetividad a todo habitante proveniente del campo. Cuando al final ahora estamos descubriendo de que siempre fue lo mejor. Ahora, ¿cómo se garantiza el cumplimiento y la factibilidad de este orden de realidad de modo formal? Y ahí viene el problema del contrato. Por eso, y lo dice Marx, ¿no?, ¿cuál es el contenido de la mercancía capitalista? ¿No? El contenido de la mercancía capitalista son las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir relaciones sociales? ¿Qué quiere decir relaciones de dominio y explotación? ¿Cuál es la forma? La forma es la relación jurídica. Es clarito, Marx. O sea, como dicen en México, es junto con pegado. El capitalismo y el derecho moderno, o sea, la economía moderna y capitalista y el derecho moderno es parte de una misma moneda, ¿no? Para que se desarrolle el capitalismo tiene que desarrollar una relación jurídica que le permita desarrollarse factiblemente de modo legal al capitalismo. De lo contrario sería imposible. Entonces, para que toda esa relación de desigualdad que ha producido el capitalismo aparezca como bueno, produce formalmente la idea de contrato. El derecho moderno es formal. Es formal quiere decir encubridor de toda esta dimensión material, éticamente perversa que ya ha producido el capitalismo. Con la idea de contrato al trabajador. Tú eres libre, ¿no?, de firmar el contrato. Sí, cómo no. Y el contratista, en este caso el capitalista. Entonces, el derecho moderno, ¿no?, es burgués, capitalista. ¿Sí? ¿No? Y en la década del 80 y del 90, el derecho que era liberal se neoliberalizó, ¿no? Y empezó a transformar todas nuestras constituciones políticas del Estado para que
jurídicamente nuestras constituciones amparen al capital transnacional. ¿Sí se entiende? Pues ahora podían saquear por dentro todo, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Es posible con leyes, pero con leyes que encubran el latrocinio que está produciendo primero el capital productivo y ahora el capital financiero transnacional. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Estamos saliendo, estamos llegando. Esto ha sido escrito mediados de la década del 90, estamos mediados de la segunda década del siglo XXI. Existe algún teórico marxista que ve al campo como jerárquicamente superior a la ciudad, la producción materialista. Porque, por ejemplo, el maoísmo tenía una reivindicación muy particular, pero casi todo el marxismo ha privilegiado también la ciudad de la producción industrial, ¿no? Sí. Bueno, fundamentalmente la producción industrial. Y ahora estoy yo encontrando cualquier cantidad de textos en los cuales Marx está negando que el socialismo o la revolución empiece por la industrialización. Es exactamente lo contrario, Dios mío. ¿Cómo han caído en eso? Porque han caído, es siempre lo que me impacta a mí, como los populistas. Los populistas son gente que procede del campo, del ámbito rural. No, por el exilio van a Europa, los populistas rusos, por el exilio van a Europa, y en Europa quedan encantados y quedan fascinados con la modernidad, y se vuelven en bolcheviques. Volviéndose en bolcheviques, se vuelven antipopulistas. Entonces, al final, hasta con Lenin, ¿no? El infantilismo de izquierda, ¿no? Habían sido los populistas. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, al final, es el punto de vista de la ciudad, negando como algo inferior, es el prejuicio de la modernidad al campo. O sea, es algo que hay que desarrollar. Pero no haya ningún que yo sepa, intelectual así fuerte que yo sepa, ¿no? O sea, habría que optar existencialmente, ontológicamente, por la negación de la ciudad moderna y la afirmación de lo que ella niega, ¿no? O sea, eso es un tema, por decir. Por lo menos desde América Latina no se ha hecho. Y, digamos, Europa, Estados Unidos, es la urbanidad, no es la ruralidad, ¿no? El contrato tiene entonces una forma aparente de equidad. El capitalismo produce por antonomasia las formas aparentes a todo nivel. Privilegia de tal modo la producción de las formas aparentes de que ahora lo fundamental es guardar las apariencias. Eso es lo fundamental. Y la apariencia encubre la verdad. Libertad, igualdad y propiedad. Al final del capítulo 23, Marx pone, y Jeremy Bentham, ¿no? Es el egoísmo. Profesor, pero siempre habrán apariencias, ¿no? Es que hay apariencias y apariencias. ¿No? Ontológicamente, ningún ser humano o ningún ámbito de la realidad expone todo su ser a primera vista, ontológicamente, ¿no? Y justamente por eso existe el pensamiento o la reflexión. Si tú quieres, no la ciencia moderna, sino cualquier idea de ciencia, que logre ir más allá de las apariencias. Entonces, el problema no está en la apariencia, está en el modo como me relaciono con la apariencia. En el capitalismo, no. La apariencia es constituida de tal modo que niegue, que encubra lo que está contenido en la apariencia. O sea, no es nomás cualquier apariencia, es un tipo de apariencia, ¿no? Entonces, por eso en los Estados Unidos los grandes políticos del establishment cuidan mucho las apariencias, ¿no? De tal modo de que los más éticamente perversos aparecen como si fuese gente bien decente, ¿no? Entonces de ahí el dicho, bueno, no surge de ellos, ¿no? Es producto de la filosofía. No basta con serlo, sino que también hay que parecerlo, ¿no? Entonces, los izquierdosos de América Latina querían ser mucho más éticos, mucho más justos, ¿no? Que, digamos, los éticamente perversos capitalistas, ¿no? Y de hecho muchos lo eran, pero no parecían, no guardaban las apariencias. O sea, hay que parecer lo que uno es.
Porque si uno aparece como lo que no es, entonces se confunde como que no es. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Porque la relación con la apariencia en la modalidad es fundamental. ¿Sí se entiende? ¿No? Por decir, digamos, ¿no? Vamos a suponer que soy un tipo muy justo, muy verdadero. Vamos a suponer que nunca miento, que nunca engaño, ¿no? Y ando vestido de modo zaparrastroso, como si fuese un delincuente. ¿Quién me va a tomar en serio? ¿No? Estoy poniendo un ejemplo ridículo, ¿no? Entonces, el establishment a nivel mundial cuida mucho eso. Entonces, la izquierda, que está en procesos de transformación sumamente interesantes, no cuida eso. ¿Se acuerdan creo que fueron 2 elecciones de Lula, en las cuales Lula no ganó antes de ser presidente, ¿no? Entonces, Lula se vestía como obrero, era obrero, se vestía como obrero. Entonces anda preguntando a la gente, usted es obrero, ¿usted por qué no votó? ¿Usted está de acuerdo con Lula? Sí, estoy de acuerdo con Lula. ¿Y por qué no votó por Lula? Es que nosotros no queremos que nos represente, ¿no?, uno como si fuese obrero, sino como si fuese... Entonces para la siguiente elección Lula se empezó a vestirse bien. Ahora sí, votó todos demás. ¿Sí se entiende, no? En realidad existe coerción, desigualdad y pobreza constitutivas. Y eso es lo que produce materialmente, de modo empírico, el capitalismo, pero también produce la formalización con la cual encubrir eso. Por eso, no solamente produce la negación material, sino también produce el encubrimiento formal, ¿no? O sea, eso produce. Gracias a eso se mantiene. Hecho el contrato desigual, injusto, perverso éticamente, se produce el momento más trágico descrito por Marx, el de la subsunción. ¿No? Se lo ha tragado, se lo ha engullido, se lo ha digerido. Eso quiere decir, ¿no? Y se trata el problema de la inversión. ¿Listo? Ahora el capitalista aparece como el bueno, ¿no? Y como el vago, el flojo, el que no tiene iniciativa, etcétera, etcétera, el trabajador o la gente que procede de tercer mundo. El siguiente paso. Marx se refiere explícitamente a Kant: la persona del trabajador es colocada como medio, y el medio, que es el proceso de valorización, como fin. Es la inversión, ¿no? O sea, antes de la inversión de los valores de Nietzsche, el capitalismo ya había invertido ¿cómo se llama?, la realidad. Y esa inversión no le había llegado al ámbito de la reflexión ética e inclusive estética. Entonces, cuando se percata de eso, capta eso, Nietzsche dice, hay que invertir los valores, o todo está invertido, ¿no?, en el sentido de que habría que invertir. Ya está invertido todo. El bien se ha convertido en mal, el mal se ha convertido en bien, etcétera, etcétera. No solamente en la realidad práctica, sino en el discurso. En el caso en la economía política. En la historia de la economía, por ejemplo, el fundador de la economía política clásica, Adam Smith, ¿no?, él, entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, son como 17 años, ¿no?, de distancia que hay entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. La teoría de los sentimientos morales es la reflexión ética, que intenta justificar por qué es que, o cómo es que se puede justificar como bueno al trabajo o al tipo de trabajo que está desarrollando el capitalista, ¿no? Por ejemplo, antes del capitalismo, hacer trabajar por dinero o cobrar por prestar está condenado, éticamente hablando, teológicamente hablando, políticamente hablando, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tiene que invertir eso. O sea, a eso que se ha visto como malo en el medioevo, lo tiene que hacer ver como bueno ahora en el capitalismo, porque de ese modo está funcionando
el capitalismo. De este modo se está produciendo desde que es en Inglaterra, ¿no? Hasta 1550, 1540, más o menos, ¿no? Inglaterra o el Reino Unido era más o menos una colonia española, ¿no? El embajador español funcionaba en la corona inglesa como si fuese un miembro del Parlamento inglés, daba órdenes, definía cosas, etcétera. Eran miserables, no tenían nada. Y de pronto, gracias al capitalismo, empiezan a salir de la miseria y o de la pobreza. Pero no es gracias al trabajo honesto, industrioso, no. Están literalmente robando, ¿no? De ahí que la cultura de la piratería. Entonces, y trae su prosperidad, ¿no? Y entonces, y hay el tráfico de esclavos, y trae prosperidad, y está habiendo abundancia, así que eso, todos hay que justificarlo como bueno. Entonces se produce la inversión argumentativa de lo que antes era malo en bueno, y así sucesivamente. Entonces, desde ahí hasta Nietzsche, la realidad ya está invertida. Lo único que su pensamiento hace es poner en evidencia eso. Y Marx también va mostrando en parte todo eso. Esta inversión, después de la nota 133, esta negación ética primera, esencial para la reproducción del capital como tal, y en la que consiste la relación social de dominación, se cumple en el proceso de subsunción. O sea, ya está subsumido, no solamente el trabajo vivo, sino también la naturaleza. Parágrafo 222. La subsunción formal es la éticamente significativa, ya que el capital controla al trabajador asalariado por medio de la cooperación. O sea, ¿cómo se llama? Los junta dentro de un lugar, ¿no? No son lo mismo ni del mismo lugar, pero aparecen como si fuesen iguales. Por la división social del trabajo, un poquito más abajo, pero será por la subsunción material del proceso de trabajo mismo por medio de la máquina que el trabajador quedará ahora bajo el control del capitalista, ¿no? Esta imagen siempre de Chaplin, creo que es tiempos modernos, ¿no? Cuando está psicólogo de la máquina, está ahí, ya no necesita el control del capataz allá atrás, sino que tiene que estar cumpliendo esa función, ya está completamente subsumido como si fuese una parte de la maquinaria. La página 323. Subsumido el trabajo vivo en el capital formalmente y materialmente. En cuanto a la máquina, es la que dirige el proceso reproductivo, ¿no? Y ahora, bueno, ya no solamente el proceso de la industrialización, sino también de la robotización. Por un lado, se ha dado la subsunción formal y por otro lado, la subsunción material. Ambas, ¿no? La última línea de este párrafo dice, y solo en este caso puede hablarse de subsunción real. Realmente ahora el capital ha producido una subsunción de la realidad, ha producido un orden de realidad, ¿no? Ontológicamente ahora existe. Entonces, dice Hinkelhammer en la discusión con los juicios de hecho. Por ejemplo, esta idea de que el ser humano es egoísta. Es una definición de lo que es el ser humano, ¿no? Hasta antes del capitalismo, esa afirmación o esa definición del ser humano como lobo, del otro ser humano, no existía. No existía, ¿no? Entonces, en la discusión relativa a la ciencia, esto es con Hume, ¿no? ¿De qué ha de partir la reflexión en el orden de la tematización de la realidad para poder afirmar que algo es o no verdadero? Es justo en el momento en el cual todas las grandes ideologías, cosmovisiones, teologías están en descrédito, están cayendo a pedazos. Pero se necesita un criterio para la producción del conocimiento científico. Entonces dice, ¿de qué da partir? De los juicios de hecho, ¿no? De eso da partir. Entonces, de eso nada se puede discutir. Si Dios existe o no, o existe, eso se puede discutir. Si Dios es bueno o es malo, eso se puede discutir, ¿no? Pero, ¿de qué? Por decir, digamos, estamos en México, eso no se puede discutir. Estamos en México, ¿no? Bueno. Entonces dice, vamos a partir de juicios de hecho. Entonces, ¿cuál es uno de los juicios de hecho de los cuales parte la economía política? De que todos
actúa por intereses egoístas, eso es cierto. O sea, nadie actúa por solidaridad. Entonces, haciendo una historia, desde Marx, dice Hinkelhammer, el capitalismo, para decir lo que dice, primero pone en la realidad una realidad que no existía, y después de que existe, entonces dice, ¿ves? Es parte de la realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Antes del capitalismo, el ser humano no es social, no es individuo, egocéntrico y ególatra, no es egoísta. Hay egoístas, sí, pero eso no define. Por decir, digamos, hay hinchas del Necaxa, ¿no? Eso no quiere decir que todos los mexicanos sean hinchas del Necaxa, ¿no? Entonces, hay gente egoísta, sí, son unos cuantos, pero eso no define al ser humano, ¿no? O sea, el capitalismo pone esa realidad que no existía antes. Y una vez que la ha puesto, dice, ¿ves? ¿No? Todo ser humano es, ¿cómo se llama? Egoísta. ¿Sí se entiende? Eso pasa con todo el orden que ha producido el capitalismo y la modernidad, ¿no? Pone primero su punto, materializa su punto de vista de la realidad. O sea, crea a la realidad conforme a su imagen y semejanza. Y después de eso lo ontologiza. No dice, esto es producto de nuestra creación. No, dice, ¿ves? La realidad naturalmente es así. El ser humano es por naturaleza egoísta. Y dice Marx, no es por naturaleza, es por historia. Pues por un tipo de relación social, en este caso económica. ¿Sí se entiende? El concepto de subsunción indica el momento ético por excelencia de la alienación o transubstanciación. O sea, ahora ya funciona otro tipo de substancia. Es lo que quiere decir. Es el interés de unos cuantos por sobre todos, que hace aparecer como si fuese el interés de todos. ¿Se acuerdan esto, no? De que el egoísta, mientras está trabajando solamente por la satisfacción de sus egoísmos, sin darse cuenta, en última instancia está trabajando por toda la humanidad, ¿no? Entonces produce esa otra substanciación, por decir. Profesor, quisiera hacer un comentario también, agregar que estos pensadores, como menciona Hobbes, Locke y también Spinoza, en uno de los ensayos de Husserl sobre Spinoza, que está hacia una filosofía crítica política, bueno, nada más agregar que ellos están pensando desde su tiempo y desde su espacio, ¿no? desde Europa, porque ahora podemos pensar en que ellos hablan del ser humano o que era individualista, pero realmente están en un contexto como Spinoza o como Locke, un contexto que estaban pensando desde Europa. Es decir, yo pienso, bueno, creo que no tenían en mente América Latina ni África, sino que estaba pensando, es la crítica del eurocentrismo, ¿no? De que desde un estadio provincial se pretendía universal, ¿no? Es más complicada la cosa. Marx va mostrando cómo es que el capitalismo desde el principio produce una pretensión de universalidad, de tal modo de que en este caso el moderno piensa y cree que lo que está haciendo, piensa y cree que ese acto es universal, no es local. Y eso ya es distinto, eso ya es mucho más complicado, ¿no? Una cosa es que, digamos, yo haga algo, por decir, digamos, soy inglés o irlandés o sueco, haga algo solamente en Suecia, por Suecia y para Suecia, y diga, esto no es válido ni siquiera para Inglaterra, sino solamente para Suecia, por decir, ¿no? Automáticamente, y eso aparece de modo desarrollado en Kant, lo que yo estoy haciendo, si soy humano, estoy haciendo para todos, es válido para todos, ¿no? Entonces, ese tipo de pretensión universal, bueno, ahora no decimos pretensión universal, pero ellos creían de hecho que era universal, eso es distinto, porque la cosa es más complicada, no es tan simple. Y ahorita entre los europeos eso es natural, y entre nosotros al revés es también natural. En el sentido de que
ellos lo que piensan, lo están pensando para todos, lo están diciendo para todos, es universal. Y nosotros lo que pensamos no es universal, es local. O sea, es una realidad que se ha producido eso, ¿no? Por eso digo que la cosa es más complicada. Bueno, más abajo, negación originaria de la víctima del capital como incorporación de la exterioridad del trabajo vivo en la totalidad del capital. Ya ha sido completamente subsumido y la maquinaria sigue avanzando y rondando. Parágrafo 223. Se trata ahora de tomar seriamente el criterio crítico material. Entonces, la crítica, cuando es de veras, empieza a partir de la afirmación de la materialidad negada. O sea, no empieza como una mera idealización. Por eso es que la crítica, como crítica, no surge en el laboratorio, no surge en el cubículo, no surge en la biblioteca, no surge en mi estudio, no, sino surge a partir de la constatación fáctica de una negación material, constitutiva, en la realidad, ¿no? Que no ha sido enunciada, elaborada argumentativamente, trabajada o desarrollada de tal modo que produzca otro tipo de punto de vista a partir del cual se pueda entender toda la realidad de otro modo. ¿Sí se entiende? O sea, no es una invención mía para que sea dura la crítica, porque las otras críticas que no son duras las hay. Cuando llegamos a la teoría crítica, ustedes van a ver, yo me voy con la escuela de Frankfurt y me voy a comportar bien crítico. Ahora tenemos muchísimos más elementos, porque gracias a ello, bueno, en parte ha habido un desarrollo, ¿no es cierto? Pero en parte también ha habido una trivialización. Y la trivialización ha llegado ahora con Habermas. Sigue vivito y coleando. No solamente está vivo Habermas, sino que su escuela, su pensamiento, sus alumnos siguen desarrollando esa forma trivial de crítica pertinente a la modernidad, ¿no? Entonces, aquí en el principio material crítico, porque ahí hay el principio material, ¿no ves? Está en la primera parte. El principio material crítico, o la crítica como crítica, empieza cuando afirma materialmente a lo que ha sido negado por un sistema de dominación tal o cual. Entonces, a eso ahora categorialmente, ¿no? Porque antes se había desarrollado el contenido del concepto y ahora está funcionando como categoría de análisis político. Se trata ahora de tomar seriamente el criterio crítico material. Entonces, solamente a partir de eso se puede elaborar lo que sea pensamiento crítico. Dice, el explicar la causa de la imposibilidad de la producción y reproducción de la vida humana de las víctimas del capitalismo, el obrero y la clase trabajadora. Entonces, cuando Dussel está haciendo esta afirmación, primero, ¿no? Prácticamente se tiene hasta la década del 80. Entonces, como es mediados de la década del 90, está empezando la destrucción de todo el aparato productivo industrial, que es cuando está empezando a operar todo el capital financiero y está desestructurando una forma de producción, ¿no? Para pasar a la robotización, que implica el despido masivo de millones y millones de trabajadores. Entonces, supuestamente ya no está explotando al trabajador, ahora es a toda la humanidad y a la naturaleza. Entonces vienen los procesos de regulación y o de desregulación neoliberales. Entonces, antes, cuando un obrero iba a una fábrica o a un centro de trabajo, ¿no es cierto?, hacía el contrato, y el contrato automáticamente era, bueno, hasta que se terminara, pues hacía el contrato. Y eso implicaba el seguro social, el seguro médico, prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lograr eso es una quimera del siglo pasado, por decir, o de siglos pasados. Van a encontrar trabajo, vayan a buscar trabajo. Si es que encuentran, con suerte será un contrato del año y sin prestaciones, sin aguinaldo, etcétera, etcétera. ¿No? En Perú, ¿no?, están ahora luchando los jóvenes porque quieren aprobar una ley en la que a los jóvenes les obliguen a trabajar, ¿no?, todos los fines de semana, sin descanso. Imagínense, ¿no?
con leyes, ¿no? Entonces ahora ha desaparecido la tradicional clase obrera o proletaria, ¿no? Entonces, ahora están apareciendo todos estos otros tipos de pobres. Y ojo, muchos de estos nuevos jóvenes, ¿no es cierto?, han ido a la universidad, tienen título de licenciatura, algunos de maestría. Ojo, garantía de tener un trabajo no es que sean doctores, ¿no? La cosa ahora está mucho más complicada. El tema del plusvalor permite situar dentro del sistema de las categorías de la economía política burguesa el lugar donde se produce la muerte de la víctima de manera esencialmente abstracta. Es un poco lo que había dicho al principio, ¿sí? Para entender lo que sea el plusvalor hay que entender lo que sea el trabajo vivo, de lo contrario no se entiende, ¿no? Entonces, en esa tematización es donde podemos hallar la respuesta a la pregunta de, bueno, habiendo tanta riqueza, ¿por qué sigue habiendo tanta pobreza? Tanta miseria, ¿no? Y el discursito de que si trabajas, ¿no?, vas a salir de la pobreza, olvídense, o sea, eso, cuanto más trabajes, más te vas a empobrecer. El siguiente párrafo. Cuando en diciembre de 1857, entonces estos son los Grundes, los manuscritos, ¿no? El primer borrador, 1857 y 1858, ¿no? Entonces, en diciembre, en los cuadernos, Marx va poniendo siempre la fecha. A veces pone hasta el día, ¿no? Entonces, otras veces, bueno, pone solamente el mes, ¿no? Entonces, en diciembre del 1857, momento en que formula de manera explícita por primera vez en su vida la categoría de plusvalor, Mehrwert, en alemán, ¿no? Antes no existía eso, esa tematización. Ahí descubre. Y donde lo desarrolla muy bien es en las famosas teorías del plusvalor, que nosotros conocemos como manuscritos del 63, más llamadas como teorías del plusvalor, porque los anteriores a Marx no tenían ese concepto. Entonces no habían teorías del plusvalor. El primero en afirmar eso es Marx, solamente que su hipótesis relativa al plusvalor la tiene que enfrentar con toda la economía política de su tiempo, ¿no? Entonces, cuando ustedes descubran algo, lo primero que tienen que hacer es, bueno, dialogar con los pensadores que supuestamente han dicho algo al respecto, para mostrar por qué lo que ustedes han descubierto es o no un gran descubrimiento, o mostrar en qué medida están diciendo algo completamente distinto. ¿Sí se entiende? Es lo que está haciendo Marx. Entonces, para que no le digan, no, él tomó de tal cuate, no tomó de nadie. Entonces, este dice esto, este dice lo otro, este dice lo otro. En cambio, nosotros decimos esto. ¿Sí se entiende? Entonces, su gran descubrimiento. Pero descubre el concepto de plusvalor gracias al descubrimiento del concepto de lebendige Arbeit, trabajo vivo, ¿no? Entonces, en la historia del marxismo, el primero en hablar de trabajo vivo es Dussel. Antes de él, todo el mundo habla de plusvalor, nadie habla de trabajo vivo. Y cuando habla de trabajo vivo, ¡pum!, le caen encima, le dicen, eso no es marxista. Estamos descubriendo ahora cualquier cantidad de, ¿cómo se llama?, elementos para mostrar eso. Oye, José, ¿hay un registro del debate que mencionaste hace rato de Dussel y Bolívar? En ese entonces no existía esto, ni celular, ni nada, íbamos ahí con... y es más, ni siquiera tenemos conciencia de que eran actos históricos, por decir, ¿no? Ingenuos. Todos somos ingenuos, ¿no tienen ustedes? Somos bien ingenuos. Más adelante lo voy a mostrar. Bien ingenuos somos, Dios mío. Marx no imaginaba todavía que en 1871, más de 10 años después, preparando la segunda edición del Capital, ¿no?, porque salió en el 72-73, la primera edición sale en 1867, distinguiría entre valor en cuanto tal y valor de cambio. ¿Ven? Esa cita que les digo, ¿no? No es lo mismo valor que valor de uso que valor de cambio. Y el marxismo del siglo XX solamente conocía valor de uso y valor de cambio.
Marx distingue valor, valor de uso y valor de cambio. Y para entender esta distinción hay que tener claridad respecto a lo que significa Lebendigararbeit, trabajo vivo. Si no se entiende eso, no se entiende en última instancia para qué sirve el mentado concepto de valor de uso y valor de cambio. Entonces, de ahí nosotros estamos sacando cualquier cantidad de deducciones ontológico, éticas, epistemológicas y filosóficas. Económicas, poquito. No, porque cuando uno no conoce el contenido de esto, puede reducirlo a algo meramente económico. No estamos reduciendo otro tipo de argumentación porque nos estamos metiendo más a ello, porque la pauperización no es solamente económica, es existencial. En efecto, el valor es trabajo humano indiferenciado, trabajo abstractamente humano. En él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Entonces, aquí viene una especie de definición de lo que está contenido en el valor. O sea, ¿cuál es el contenido del concepto de valor? El valor es vida humana hecha realidad objetiva. Entonces, ¿cuál es el? Vamos a suponer que esto no es una mercancía, ¿no? Podría ser un valor de uso, ¿no? Digamos que me da un placer estético, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué vale? Porque lo que está contenido ahí es trabajo vivo, un tiempo de vida que alguien o este servidor ha empleado para que esto aparezca de modo objetivo. Por eso vale, ¿no? Entonces, si no hay vida humana, no hay nada que sea valor. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del Lebendigararbeit, del trabajo vivo? Si no hay vida de la naturaleza, no hay vida humana. ¿Sí o no? Si no hay alimento vivo, no hay vida humana. Para que haya vida, para que haya trabajo vivo, tiene que haber vida. Para que haya vida, tiene que haber naturaleza viva. Es el contenido. Pregunta, ¿qué tiene que ver para que haya vida en la naturaleza? Que no hemos ido remontándonos más y más y más. Entonces la activación es doble. Y está triple. Pero aquí, en principio, es un tipo de objetivación, ¿no? Digamos, en cualquier tipo de valor, el trabajo vivo. O sea, primero la objetivación sería la vida humana de la persona que se dedicó a hacerlo, ¿no? Sí, no, pero no, a ver. Es que no lleguemos todavía a ese tema, o sea, porque no es tema de acá, porque que yo sepa, tu existencia no se debe única y exclusivamente solo a ti. Y no que es más complicada la cosa, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de este tipo de objetivación. Además, hay que detenerse ahí, hay que ir con calma, poco a poco, ¿no? Pero ustedes ya están intuyendo, ya están viendo que hay otros ámbitos presupuestos en este tipo de objetivación. Pero en principio, en todo valor, lo que está objetivado es tiempo de vida. ¿Sí se entiende eso? ¿No? Ahora, el marxismo del siglo XX no ha tematizado eso. Por eso no ha sido central. Vayan a cualquier manual de economía política marxista. Nunca tematizan lo que significa Lebendigararbeit. El primero en hacer eso es Dussel. Y por hacerlo, ¡pum!, le han caído. No es marxista. Fíjense, voy a decir malas palabras. Hace años, como 2 o 3 años, ¿no? La que era directora del Instituto de Ciencias de la Universidad de La Habana, o digamos del Instituto de, ¿cómo se llama?, de Ciencias, algo así, de La Habana, o la Academia de Ciencias de La Habana, algo así, decía de Hinkelhammer. Si en Dussel es complicado, en Hinkelhammer es mucho más complicado todavía, mucho más elabora, mucho más desarrollado. Bueno, decía, qué pena que Hinkelhammer no sea marxista, ¿no? Se nota que no ha conocido en absoluto a Marx para decir que no es como si uno va a dar contextos, va a hablar sobre el trabajo vivo. Qué pena que ese concepto no sea de Marx, ¿no? Y es de Marx. Digo, ¿no? ¿Qué han leído? ¿Qué han leído?
Si está ahí, hay que abrir el texto. Está ahí. Sigo. ¿Qué es el valor? El valor es vida humana hecha realidad objetiva. Y a su vez es un valor no pagado. Como tiempo de vida no se ha pagado, por eso es impago. Y voy a leer esta cita de Marx que está genial, de los escritos del 61-63. La forma del salario, ¿no? Entonces, no hay un tipo de salario. Y el capitalismo no es el único que paga salario. Y los otros tipos de salario no son lo mismo que el salario en el capitalismo. Entonces, la forma del salario, o sea, es que si la forma en la cual el salario se manifiesta en el capitalismo, eso quiere decir. La forma del salario, pues, borra toda huella de división de la jornada de trabajo entre trabajo necesario y plus trabajo, entre trabajo pago e impago. El salario borra eso. Todo trabajo aparece, ¿ve? Ahí la apariencia, aparece como trabajo pago. Eso es en el capitalismo. Por eso, ¿no? Se va contento y feliz. Me han pagado conforme a la ley, ¿no? En mis tiempos en los Estados Unidos era $5 la hora, 5 por 8, 40 al día, 5 por 4, 200 a la semana, 2 por 4, 800 al mes. Entonces, cuando uno recibía el cheque de 800, decía, feliz, me han pagado bien, ¿no? Eso, vos, todo eso. Y cuando esté feliz, está borrado, estoy diciendo, el patrón es bueno. Yo me acuerdo, habían ilegales que estaban dispuestos a hacer el mismo trabajo más por $3 en ese entonces, ¿no? Y decía, y me sigue alcanzando para enviar a Centroamérica. Me sigue alcanzando, decía, ¿cómo lo hacen? ¿No? El capitalismo crea esta apariencia, la modernidad crea esta apariencia, la ciencia ayuda a producir esta apariencia, la de ser pagado por el capitalismo, pero en el fondo es no pago, es robo sistemático, no solamente al trabajo, sino también a la naturaleza. Página 324, parágrafo 224, para la explicación científica dentro del programa de investigación de Marx, ¿no? Entonces, Marx dice que está hablando en términos científicos. Entonces, el Partido Comunista de China acaba de decir de que ahora van a inaugurar una nueva era en la cual van a marchar al socialismo de modo científico. No van a partir. Entonces, cuando Marx está hablando de que su producción es científica, él tiene la idea de que la Wissenschaft alemana, desarrollada en última instancia por Hegel, es acorde a la idea de ciencia que él está trabajando. Pero después de haberle hecho la inversión y o la crítica a Hegel. Cuando el socialismo del siglo XX piensa en la cientificidad del marxismo, está pensando en la idea de ciencia que ha producido el giro del positivismo al neopositivismo. Y es agua y aceite, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, por eso decía, para los que han llegado al final, en el siguiente capítulo, en el 5, que es donde vamos a llegar a lo que significa el nuevo criterio de demarcación científica, ahí vamos a explicar muy bien qué quiere decir Marx cuando habla de ciencia y qué hay que retomar. Eso es fundamental para mostrar por qué es que estamos en este tipo de posición crítica, no por motivos de sentimentalismo o de fraternidad o ideológico, político, no, son por juicios de realidad. Y hay que mostrarlo muy bien. Necesitamos producir otra idea y otro criterio de demarcación científica. Aquí se encuentra el secreto o el misterio de todo el capital, el capitalismo, la sociedad burguesa, y fíjense, entre paréntesis pone y la modernidad. Todavía no está seguro, Luce, de eso. Es el 98. Ahora ya, pues, aquí está el secreto inclusive de la modernidad, ¿no? Más abajito,
En el plus tiempo del plus trabajo, el trabajador crea de la nada, del capital, un más valor. ¿Sí? Ya hemos mostrado lo que significa nicht capital, no capital. O sea, de aquello que ha excluido, negado, ¿no?, condenado el capital, que es la nada del capital. De ahí, esa es la fuente, no es el trabajo del capitalista, cuya fuente creadora no es el fundamento del capital, sino la propia creatividad de la subjetividad de la corporalidad de la persona del trabajador, que objetivando su vida nunca la recuperará, porque eso es completamente zaptado, ¿no?, expoliado, robado por el capitalismo y la modernidad. Esa objetivación de vida de la víctima, acumulada en el capital, no recuperada como subjetivación, no, por decirle, la riqueza, digamos como alimentación, ¿no?, o como producción de ropa y o vivienda, produce el trabajador esa objetivación. De esa objetivación el trabajador no tiene derecho a subjetivar. ¿Sí se entiende? O sea, consumir. No tiene derecho, ¿no? Es más, ¿no?, él mismo como productor, lo mejor para el primer mundo, lo peor se queda él. Y él consume lo peor. Y es cultura, ¿no? Por si digamos, maíz, la cosecha, los mejores, ¿no?, a sus hijos. No, eso es para vender. Es para el otro, así, que lo peorcito, ya, esto no lo puedes comer. Ya empieza la propia, y subjetivamos eso, ¿no? Y cuando podemos comer lo mejor, no comer lo mejor, comemos lo peor. Vamos a lo peorcito, por supuestamente ahorrarnos. Esa objetivación de vida de la víctima, acumulada en el capital y no recuperada como subjetivación en el obrero, es el tema crítico, ético de toda la obra de Marx. Es la negación sistemática de la subjetivación de la objetividad producida. O sea, nosotros hemos producido la riqueza con la cual, ¿no es cierto?, en primer mundo, los mejores yates, los mejores aviones, los mejores Learjet, las mejores playas, todo eso, y nosotros no podemos hacer. No tenemos derechos, ¿no? Los mejores coches deportivos, etcétera, etcétera. No podemos eso. Y cuando podemos, no tenemos derecho a eso, ¿no? Es esta reflexión última que están haciendo en Europa respecto de los no europeos. Y la reflexión al final es la siguiente, ¿no? Dice, del extranjero, de los extranjeros, de los no europeos, de los no blancos, lo que nos molesta no es su exotismo o exoticidad, por decir, porque venían siempre, o sea, quienes iban a Europa antes, ¿no es cierto?, eran, digamos, africanos o musulmanes o hindúes ricos, ¿no? Iban con su vestimenta así, wow, ¿no?, pero ricos, pues, o sea, no pedían a nadie nada. Y es más, hasta nos parecía nice y chic, ¿no?, que en vez de que nosotros vayamos a conocerlos, ellos vinieran aquí para que los conozcamos. ¡Ah, qué bien! Pero ahora, cuando vienen todos esos como pobres, eso es lo que nos molesta. Lo que nos molesta del otro, en este caso del extranjero, no es su otra edad, por decir, es su miseria, su pobreza. Es cuando vienen como pobres, o sea, nosotros percibimos ya, ¿cómo se llama?, el peligro de que quieran quitarnos lo que tenemos. Y con este discurso del welfare, todo tipo de cosas, ¿sí?, es la justificación de todo eso. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, esa miseria ellos la han producido en Libia, en Irak, ¿no? O sea, tenían un estándar de vida superior al mexicano, en general, o sea, muy sofisticado, muy avanzado, ¿no?, con cualquier cantidad de riqueza, ¿no? Entonces destruyen esas economías, lo que están haciendo ahorita en Siria, destruyen esas economías, las dejan hechos pedazos. ¿Y qué hace la gente? Pues migrar. Entonces, eso que han producido no quieren tenerlo en sus casas, ellos quieren seguir gozando de la riqueza, y eso lo hacen evidentemente por cuestión de negocios.
Entonces dice Marx, por eso la economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más moral de todas las ciencias. En el caso de la economía burguesa, la más moral, éticamente perversa. Más abajo, ahora sí es una cita de El Capital. La acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado. Aquí sería aumento de pobreza, ¿no? Porque ya pueden darse el lujo de, ¿cómo se llama?, prescindir del proletariado. Por eso, mediados de la década del 90 del siglo pasado, decía Hinkelhammer, hoy ser explotado ya es un privilegio, ¿no? La ley encadena al obrero al capital con grillos más firmes que las cuñas con que Hefesto aseguró a Prometeo en la roca. O sea, Marx era un erudito, podía darse el lujo de citar Girimil. Dice, esta ley produce una acumulación de miseria proporcional a la acumulación de capital, ¿no? Mediados de la década del 90 todavía no se tomaba en serio esto, y eso que ya había en evidencia, ¿no? Es cuando aquí a México, gracias al gobierno de Salinas de Gortari, se abren los bancos y empieza a llegar cualquier cantidad de dinero, ¿no? Cualquiera tenía tarjeta de crédito y la gente empieza a endeudarse impresionante, ¿no? Antes, digamos, para ahí en el callejón de las amarguras, ¿cómo se llama? Donde la gente siempre se enferma de problemas estomacales, en el paso de las facultades. ¿Cómo se llama? Bueno, que todo el mundo agarra la maldición de la... Sí, no, sí. No, bueno. Para comprar una caguama, entre todos tenían que hacer una cuota, pues, todo eso, ¿no? De pronto llega la década del 90, ¿no es cierto? Y todo el mundo estaba dispuesto a sacar la tarjeta. Yo disparo, se no había ningún problema. Es más, hasta el fin de semana se iban a Cuba con la tarjeta, tranquilo, sin ningún problema. Se empieza a llegar cualquier cantidad de dinero. Dice, pobreza, ¿cuál pobreza? Y tú se le está escribiendo esto. Produce esa realidad aparente, ¿no? Y supuestamente no había importación, o sea, el mercado no era libre, pues, porque la economía mexicana era proteccionista. Entonces, lo que se vendía eran productos mexicanos. Y de pronto empieza a llegar cualquier cantidad de productos del exterior, de Estados Unidos, de Europa, de la China, cualquier cantidad empieza a llegar. Y empieza a aparecer la fayuca, pero cualquier cantidad. Y es justo el momento en el cual cualquier cantidad de obreros están siendo despedidos, porque muchas fábricas, la planta productiva se está yendo a otros lugares. Entonces, supuestamente, wow, ¿no? Antes no tenía, había que ser rico para tener una laptop. Bueno, notebook era antes, ¿no? Porque estaban... A lo máximo a lo cual llegaban los estudiantes a una computadora printaform. Estoy hablando del siglo pasado. Ustedes ya no les ha tocado eso, ¿no? No existía eso, el pasito en el cual existe cualquier cantidad de fotocopiadores, internet, todo eso, no existía. Y de pronto empieza a aparecer todo eso. Dice, no, pues, se parece que ahora sí ya lo hemos hecho. La acumulación de riqueza de un pueblo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento, y aquí está, degradación moral. Que siempre recuerdo, acababa de ser presidente Salinas de Gortari. Entonces, los juicios políticos, ¿no?, decían de que, o sea, los analistas, ¿no?, en el gobierno, el anterior a Salinas, ¿quién fue? ¿Perdón? No, ese es después de Salinas, de la Madrid. Dice, nunca ha habido un gobierno tan asesino, porque en todo su sexenio hubieron 150 muertos. ¡Wow! En todo su sexenio, que valía más o menos a 2 por mes, algo así. ¡Wow! Y de pronto, ¿no es cierto?, en el gobierno de Felipe Calderón habían más de 150 muertos al día.
¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Plenos gobiernos neoliberales. La acumulación de riqueza de un polo es al propio tiempo pues acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral. Antes tenían madre, ahora ni madre, en el sentido mexicano, ¿no? Que recuerdo a un de estos mexicanos sabios en los Estados Unidos, que se hacía la burla de los chicanos, ¿no? Entonces, un señor así, campesino, de los, tipo Oaxaca, Chiapas, algo así. Entonces, estaban en su unión con los chicanos, y decían, estos son mexicanos a quienes les han sacado la M. No, ¿cómo va a decir eso, don Jacinto, la cosa? Estoy diciendo la M de madre. La M de la madre cultura, les han sacado eso, ¿no? Por eso podían hacer que las cosas que hacían. En el polo opuesto es pues donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Entonces dice Dussel, si esto no es ética, dicha palabra habría perdido todo significado. Es un juicio ético. Por eso dice Dussel de que el capital es una ética, pero no es una ética ontológica, es una ética crítica. ¿Sí se entiende, compañeros? Es una ética crítica de la ética o moral que ha producido la burguesía y la modernidad, con la cual justifica todo el desbarajuste, la rebambaramba que ha producido sistemáticamente el capitalismo. Si esto no es ética, entonces de la ética de la cual se habla es de esta ética. Dicha palabra habría perdido completamente todo significado. Un poquito más abajo, el capital, esto es ergo o el sistema de eticidad vigente. ¿Sí se entiende? Si el capitalismo, ¿no?, produce su sistema de eticidad vigente. Ahora a eso que él ha invertido, lo invertimos. Y aparece ahora como un fetiche, ¿no? Fíjense, todos quieren ser modernos, todos quieren consumir lo que consumen los norteamericanos y europeos. Todos quieren vestir como se visten los norteamericanos y europeos. Todos quieren ese tipo de consumo. Todos queremos hablar como ellos hablan, ¿no? Tener las maneras y las costumbres, etcétera, etcétera. En el coche de ellos, la casa de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos y creemos en última instancia que eso es lo bueno, que eso es lo humano, que eso es lo superior, ¿no? Entonces viene Dussel, bueno, con el lenguaje de Marx, para eso sirve la teoría del fetichismo. Ahora aparece como un fetiche, es un dios falso, ¿no?, al cual, para que se cumpla todo esto, hay que hacerle sacrificios humanos. Entonces los hijos ahora están dispuestos y no se hacen ningún problema con el sacrificio de los padres, ¿no? Se han sacrificado a los padres toda su vida, el hijo se ha realizado y por favor, ¿no? Que al final dicen, yo me debo a mí mismo todo, o sea, yo solito he hecho lo que he hecho de mí, de mi vida, etcétera, etcétera. El capital, el siguiente párrafo, 3 líneas abajo, es sin embargo ineficaz para reproducir la vida de sus víctimas, que hoy comienzan a ser la mayoría de la humanidad. ¿Cuál es el problema? La imposibilidad de la vida. Ya no es de unos cuantos, sino que es ahora de todos. Nos remite al principio ético crítico de factibilidad, ¿no? Si esto es así, ¿no?, si esto es lo que el capitalismo desde el principio ha hecho hasta el día de hoy y sigue haciéndolo, esto, fíjense, esto es producto de esto. Es producto del seminario que este servidor tiene sobre las 4 reacciones del capital. Si el capitalismo ha hecho esto con este tiempo histórico, está haciendo esto con los seres humanos, está haciendo esto con el planeta Tierra, no es factible no solamente para los pobres, sino inclusive para los ricos.
porque esta degradación les va a alcanzar a ellos inclusive, porque si se acaba el planeta Tierra, se acaba la vida de cualquier ser humano, porque el dinero no se come, ¿no? Si esto es así, no es factible in the long run, humanamente hablando, no solamente en este planeta, sino en cualquier planeta o en cualquier sistema solar donde haya vida, porque si van los capitalistas van a hacer lo mismo que han hecho en este planeta. ¿Sí se entiende? Es una afirmación cuya validez no tiene solamente una pretensión de universalidad, que se referiría solamente a este planeta, sino es más allá que este orden cósmico, es transcosmológico. ¿Qué les parece? Usted dice que no es factible el capitalismo para la humanidad, pero también he escuchado, igual no específicamente de ustedes, sino de otros intelectuales, que la clase obrera como categoría, digamos, por excelencia, revolucionaria, universal, hace tiempo está en crisis, ¿no? Es decir, como categoría política. Para usted, si tenemos en cuenta que a pesar de que hay mucho desempleado y que, por ejemplo, en la actualidad más del 50% está en el empleo informal, no obstante esa mayoría que está como clase obrera y que sigue sintiendo, como diría usted, en su corporalidad, el sufrimiento que causa este sistema capitalista, en concreto, ¿qué papel debe jugar la clase obrera? Repito, porque hay muchos intelectuales que... Sí, ya no juega un rol fundamental crítico la clase obrera. Fue un sujeto histórico de un tiempo histórico. Ahora son los pobres de todo el planeta. Pero eso aparece inclusive hasta el Marx, o sea, no es necesario acudir al marxismo contemporáneo. Es todo el ámbito de pauperización que produce sistemáticamente el capitalismo. Entonces, toda esta estrategia de las huelgas generales, del paro de labores, todo esto sería subsumido por una lucha popular. Mucho más amplia. Está siendo ya, de hecho, subsumido, pero hace rato, en la década del 90 ya empezó todo eso, ¿no? Entonces, el ámbito de radicalización ha pasado del ámbito obrero al ámbito popular, y vía el ámbito popular al ámbito de los pueblos originarios. Así se ha ido radicalizando todo. Entonces, los pueblos originarios tendrían que también formar parte de este bloque. Hace rato que forman parte. Hace rato, y están dictando línea. ¿No? La cosa es más compleja todavía, compañeros. Ahora la víctima es la humanidad, ya no solamente el obrero. Y la naturaleza también. Antes no aparecía como víctima. La humanidad global, incluyendo la del dominador, el cual también se deshumaniza, ¿no? Dice Hinckelhammer, tematizando el problema de el esclavismo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en parte se ha liberado el negro como esclavo, ¿no? Entonces dice, pero es una liberación a medias, porque liberándose el negro, o dejando de ser esclavo, el black, el afro, la ideología esclavista del blanco ha quedado intacta. Entonces, ¿se ha liberado el blanco? No. Está volviendo a esa ideología con Donald Trump. Entonces, el problema de la liberación no es solamente el liberar de la condición negativa material, en este caso al pobre y al dominado, que también liberar al dominador de su dominación, de su proporción de dominación, ¿no? Entonces, en la física cuántica se dice lo que los pueblos originarios hace rato decían, ¿no? Las energías no se destruyen, se transforman. Entonces, a la voluntad de dominio o de vida que despliega el dominador, o en este caso el dominado, a esa voluntad que es una forma de energía, ¿no? Por un lado positiva, por otro negativa, no hay en última instancia posibilidad de destrucción, sino de transformación. Entonces, ahora argumentamos para transformar el contenido de la voluntad dominadora
contenido y desarrollado por el dominador también. Por eso necesitamos recurrir a argumentos que sean capaces de operar o de hacer ese tipo de giro, ¿no? Por eso es fundamental desarrollar una ciencia crítica y una filosofía crítica. En este sentido, el capitalismo y la modernidad no son empíricamente factibles in the long run. Ese es el problema de ahora el capítulo 6, la factibilidad crítica. Estoy en la página ya 325, en el primer párrafo casi al final. Una filosofía crítico-ética pues puede entonces surgir en el mundo miserable periférico. Entonces, esto está diciendo Dussel a mediados de la década del 90. Ya no es solamente una filosofía latinoamericana, ahora es una filosofía con pretensión de mundialidad o universalidad, que sea capaz de interpelar a todos. Entonces, no solamente afirmar la posibilidad, sino que hay que demostrarlo argumentativamente. Este es el horizonte en el proceso de globalización de la modernidad en que surge esta ética de la liberación, que, como dificultad pero no imposibilidad, aspira a ser también comprendida en el centro norteamericano y europeo actual. Pero para que eso sea posible hay que apropiarse de ese argumento. No es nomás decir, es que es eurocéntrico. No es nomás. Hay que apropiarse de eso, hacerle el giro, darle la vuelta e ir más allá de eso. El parágrafo 226, más o menos a la mitad. El experto, el científico, el filosófico que había sido movido a la corresponsabilidad por la interpelación de las víctimas, se transforma en conciencia ético-crítica que devuelve a las víctimas su interpelación. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Entonces, en principio, el pauper, el marginado, el condenado, el negado, el excluido, etcétera, etcétera, no tiene argumento, pero cuando uno tiene pretensión crítica y ética, parte de ahí, y cuando elabora el argumento con el cual sea posible entender la negación de esa víctima, entonces devuelve. En el capítulo 5 empieza ese proceso, ¿no? El problema no es que para nosotros se aclare el conocimiento con el cual sea posible fundamentar este tipo de posición. El problema es que este argumento se vuelva sentido común ahora de las víctimas, ¿no? Entonces, por eso esto tiene que retornar a las bases de dónde ha surgido, dónde ha partido. De lo contrario, no tiene sentido. Es una mera discusión filosófica, ¿no? Entonces, es la preocupación de este servidor. O sea, y este servidor argumenta no para convencer al filósofo, sino para entre nosotros. Tenemos que empezar a producir un nuevo sentido común con el cual interpelar la pretensión argumentativa de dominio de primer mundo. Se transforma en conciencia ético-crítica que devuelve a las víctimas su interpelación, un poquito más abajo, para colaborar en el crecimiento del sujeto histórico como comunidad antihegemónica, que ahora ya no es meramente obrera, ¿no? O proletaria, es muchísimo más que eso. Víctimas necesitadas de argumentar para alcanzar una nueva validez, más allá de la validez del sistema de dominación, que ahora empiezan creativamente a proponer alternativas futuras al capitalismo. Se trata del ejercicio de la razón ético-utópica. En el capítulo 6 va a aparecer ese tema. Ahí voy a ver cómo es que podemos detenernos un poquito ahí, porque el momento utópico y o místico de un proceso revolucionario tan abandonado por el marxismo del siglo XX, acá es fundamental. Y ahora, pero para poder recuperar esa dimensión necesitamos otro tipo de argumentación. Entonces, esto apareció inicialmente en Marx, dice Marx, toda la problemática de un proceso histórico-social desde el horizonte del, por un lado, reino de la libertad, es lo que dice en El Capital, antes decía el comunismo, para efectuar factiblemente la posibilidad de una revolución socialista. La página 326 dice Dussel, ¿no?, como testimonio de lo que significa, del contenido subjetivo que debiera tener alguien que tiene honestamente una pretensión ética de justicia. Cita a Marx.
¿no? Entonces, Marx ya está terminando el borrador del tomo 1 del Capital, de la primera edición, 1867, porque esta es una carta de abril de 1867. Entonces, el tomo 1 se publica, sale más o menos entre agosto y septiembre del 1867. En abril ya termina el manuscrito y hay que entregarlo a la imprenta, hay que revisar galeras, todo eso. Entonces, en ese momento, fíjense, ¿no? Marx hacía el manuscrito, era a mano, por su manuscrito, ¿no? No era una máquina de escribir, ni en computadora, nada de eso, ¿no? Entonces Marx escribía. Marx tenía una letra fea, hacía el esfuerzo de escribir más o menos de modo legible, que todo eso, ¿no? No tenía dinero para enviar el bodoque, el manuscrito al imprentero, o sea, por correo, no tenía eso. Entonces le pide prestado a su amigo Engels. ¿Qué tal? Ni para el correo tenía Marx, ¿no? Entonces escribe una carta y dice: todo el tiempo que podía consagrar al trabajo, está hablando de estos últimos, especialmente estos últimos 10 años, de 1857 que empieza el Grundrisse y 1867 que ya está terminando la redacción, bueno, ya terminó el manuscrito del tomo 1. Todo el tiempo que podía consagrar al trabajo debí reservarlo a mi obra, a la cual he sacrificado mi salud, mi alegría de vivir y mi familia. Marx, escribiendo eso, no podía ni siquiera estar sentado porque tenía hemorroides. O sea, con muchos problemas escribió, y obviamente toda esa limitación económica la vivía no solamente él, sino también su familia. 2 de sus hijas, las 2 mayores, una vez durante 3 meses no pudieron ir al colegio porque no tenían botas. Sí tenían botas, pero estaban empeñadas, ¿no? He sacrificado mi salud, mi alegría de vivir y mi familia. Si fuéramos animales, podríamos naturalmente dar la espalda a los sufrimientos de la humanidad para ocuparnos de nuestro propio pellejo. Y la modernidad produce exactamente ese tipo de subjetividad, de tal modo de que no nos importe qué es aquello que pasa. Y no estoy diciendo en Siria, está grave lo que está pasando en Siria. O sea, aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero me hubiera considerado poco práctico de haber muerto sin al menos haber terminado el manuscrito de mi libro. Ya terminó, ¿no? Ya está por enviar a, ¿cómo se llama? A la imprenta, ¿no? Entonces, este es el contenido que está presupuesto. Aquí sería el contenido del Lebendige Arbeit, el contenido del trabajo vivo presupuesto en ese valor llamado el manuscrito del tomo 1 del Capital, ¿no? Que se va a convertir en mercancía, ¿no? Pero en principio es un valor, digamos, valor de uso para él y para su amigo Engels, ¿no es cierto? Pero en principio es valor porque hay trabajo vivo, contenido ahí, y el contenido de ese trabajo es este contenido ético. ¿Sí se entiende? Entonces, para hacer este tipo de trabajo hay que tener como valor este tipo de contenido ético. Este es el contenido que está presupuesto en la pretensión crítica, cuando uno es crítico de a de veras y de verdad. No el crítico que lee literatura crítica y está todos los fines de semana en la placita tal, con sus chelas, leyendo libros de Capitales, ¿no? Y haciéndose tomar fotitos y publicándolo en el Facebook. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, la cosa es muchísimo más dura. Y son cuates, ya están siendo alumnos de aquí, ¿no? Andan coleccionando libros, ¿no? Compran, los fotocopian y los publican. Mira lo que he encontrado, así felices, ¿no? Como si eso fuese la crítica de textos. No tiene nada que ver. Y cuando pasemos al siguiente paso, yo quería haber empezado esto, ¿no? Y por eso me traje este librito. Lo acaban de traducir al español, se llama El Gran Hotel Abyss, de Stuart Jeffrey.
que es una crítica dura de la escuela de Frankfurt, desde la perspectiva de Lukács. Si me traje algunas citas que quería leer ahí digamos, la academización del pensamiento crítico inspirado en Marx empieza con la teoría crítica, ¿no? El academicismo, por decir, ¿no? Entonces ahora hay que volver a la articulación esta orgánica que tanto propugnaba Gramsci, ¿no? Entre el pensamiento crítico y los sujetos que supuestamente son portadores de este tipo de pretensión material crítica respecto de un sistema de dominación. Los que ya nos pasamos del tiempo que nos queda. ¿Está bien? Nos vemos el siguiente miércoles.